Esta es la historia de la monja de luna de la Catedral de Durango. Se cuenta que existió en la ciudad de Durango una familia cuyo nombre se ha perdido en el tiempo. Eran originarios de Toupie, población minera que se encuentra enclavada en el corazón de la Sierra de Durango. Él se había dedicado a la minería, ella prototipo de la mujer hogareña. La vida había pasado dando atención especial a Beatriz, única hija del matrimonio. Beatriz era una hermosa chiquilla de piel blanca, ligeramente tostada por el sol de la sierra, cabello rubio y largo, ojos azules, boca pequeña con labios finos y rojos, robusta y de estatura alta bien proporcionada. Como era la única hija de la familia y los padres tenían con qué hacerlo, pensaron en darle una buena educación. Movidos por ese imperativo, la familia se trasladó a la ciudad de Durango, estableciéndose en una casa de la calle del Pendiente que estaba muy cerca del templo de la catedral donde había de inmortalizarse para siempre Beatriz, en la leyenda de la monja de la luna de la Catedral de Durango. Era la década de los años 50 del siglo XIX cuando la chica determinó ingresar a un convento de religiosas. Sus padres, que la amaban tanto, aprobaron de inmediato la idea, considerando que preferían verla casada con Cristo que con un mortal cualquiera. Beatriz se fue al convento. Su padre, además de pagar una fuerte cantidad de dinero por la dote correspondiente, su fortuna la donó al monasterio a donde había ingresado su hija. Eran aquellos años turbulentos de las luchas entre liberales y conservadores. Juárez, en desesperado esfuerzo por liberar a su pueblo de la opresión de conciencias, promulgó las leyes de reforma y se reformó la Constitución. El clero, al sentir sus intereses afectados, cerró algunos conventos en instituciones de carácter religioso, entre ellos el convento en que se encontraba Beatriz. La monja regresó a su casa encontrándose con la desagradable sorpresa de que su madre había muerto y su padre se encontraba muy enfermo. A Beatriz, al retirarla, no le regresaron ni la dote, ni la fortuna que su padre había donado cuando su ingreso. Las reservas económicas de la familia se habían agotado y la situación era difícil. El tiempo pasaba y no había dinero ni dónde conseguirlo, las fuentes de trabajo estaban cerradas, acababa de pasar la guerra de reforma y ya se estaba en plena intervención francesa. El viejo murió y tuvo que hipotecar la casa para enterrarlo, poniendo en riesgo su único patrimonio donde podría vivir mientras se abría el convento. Beatriz se quedó envuelta en terrible soledad, protegida por su fe y sostenida con la esperanza de volver pronto a su vida monacal. En su casa toda su ocupación consistía en salir en la mañana a misa, en la tarde al rosario, a la iglesia más cercana que era la catedral. Durante el día aseaba y entre rezo y rezo atendía su industria artesanal hogareña que consistía en tejer y bordar paños para la iglesia, actividad por la que el cura le obsequiaba unas cuantas monedas y le daba su apretón de manos. Mientras la vida de esta mujer se deslizaba en perezosa rutina, las tropas francesas del imperio, mandadas por el general L. Eriller, entraban en Durango sin resistencia, siendo objeto de caluroso recibimiento por la burguesía y el clero. Se recibió a los franceses con la lluvia de flores, los intelectuales les compusieron versos, el comercio les ofrecía banquetes, el clero misas y te deum, y la sociedad aristócrata les brindó su casa a los jefes y oficiales imperialistas extranjeros, quienes en su mayoría eran jóvenes apuestos y sobre todo con monedas de oro en los bolsillos, sustraídas de la exigua hacienda mexicana. Estos cortejaban a las damas duranguenses, ellas en correspondencia se dejaban querer. A los varones, principalmente jóvenes de la ciudad, nunca les cayó bien lo que veían. Odiaban a los franceses por ser invasoras. Si la ciudad no había puesto resistencia a su llegada, no fue por falta de valor y conciencia nacional de los hombres del pueblo, sino por falta de recursos para organizar la defensa. Por una parte, por la otra, el hecho de ser franceses los hizo sentirse facultados para atropellar a los civiles y disfrutar de la mujer que les agradaba. Este odio daba a los mexicanos razón para asesinar a un francés cuando se presentaba la oportunidad. Así sucedió que una noche oscura y lluviosa del mes de agosto de 1866 se encontraban en una calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés de nombre Fernando que intentaba cortejar a la misma dama. No hubo diálogo entre ellos. El duranguense, con un puñal en la mano, se lanzó contra el intruso, le asestó entre 2 o 3 puñaladas. Fernando, al sentirse herido, huyó. El mexicano, con su afán de aniquilarlo, trató de darle alcance. Tropezó y cayó al piso. El escurridizo dio la vuelta a la esquina y avanzó en su huida. Consciente el extranjero de que si lo alcanzaba su rival no lo dejaba vivo,
tocó la primera puerta que encontró, era la casa de Beatriz. La muchacha al oír los toques fuertes y desesperados intuyó que su auxilio era de vida o muerte. Abrió la puerta, el francés mal herido entró y cayó sangrante y desmayado en el suelo del zaguán. La monja cerró violentamente la puerta, puso el aldabón y se quedó perpleja, no pensó ni habló nada. Durante unos minutos se quedó parada contemplando al moribundo sin hallar qué hacer. Por fin se le pasó el susto, le limpió la sangre de la cabeza y le aplicó unos lienzos de agua fría que lo hicieron volver en sí. Cuando se paró, a ella le cautivó por lo arrogante, a él, ella le cautivó por lo bella y delicada. Luego que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le suplicó que le permitiera pasar esa noche allí para salvar su vida. La monja se asustó y le negó el refugio. El francés, ante la alternativa de vida o muerte, cerró la puerta con brusquedad y, sacando un corto espadín que no pudo utilizar en el encuentro fatal, se lo puso en el pecho diciéndole: «Si haces un escándalo, te mato». La monja prefirió callar y esperar el resultado de las cosas. Después de un buen rato de silencio entre los dos, se le platicó todo y le imploró su ayuda. Le entregó un buen puño de monedas de oro que indudablemente contribuyeron al convencimiento de la monja. Por fin Fernando se quedó escondido en casa de Beatriz. Ella lo curó y lo atendió con esmero. Los dos eran jóvenes más o menos de la misma edad, bien parecidos. Se enamoraron profundamente uno del otro y, sintiendo Beatriz que había encontrado al hombre de su vida, se entregó en cuerpo y alma a él. Los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, de esos que son escasos en el vivir del ser humano, pero que cuando se presentan deben vivirse con plenitud. En ese mundo secreto de feliz compañía, el militar perdió el pulso de devenir en la política de México porque no salía de la casa ni conversaba con nadie. Ella, que era la que se comunicaba con el exterior, no entendía esas cosas ni recibía información porque su círculo de relaciones era ajeno a la vida militar y política del Estado. Las cosas cambiaron. Napoleón ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano. El ejército francés, sin saberlo Fernando, abandonó la ciudad de Durango y se aprestaba al ejército liberal a la ocupación de la plaza. Al conocer esto, el militar del relato intuyó que sus días estaban contados. Advirtió que no podía estar oculto toda la vida. Tarde o temprano sería descubierto y terminaría en el paredón. Era urgente salir de Durango, tenía que dejar a Beatriz. Se revistió de valor y dio a conocer la decisión a su amada. Beatriz se resistió en principio. Él la convenció ofreciéndole volver tan pronto como las cosas cambiaran. Ya no habían franceses en la ciudad de Durango, solo Fernando, porque estaba escondido. La monja le consiguió un caballo ensillado, le prestó bastimiento y una noche del mes de noviembre de 1866 el oficial francés salió sigilosamente de la ciudad. Beatriz lo encaminó hasta la salida donde terminaba el barrio de Analo, camino al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa, como son todas las despedidas de dos seres que se quieren. Las lágrimas de la pareja humedecieron aquella noche novembriana, se apretaron fuertemente en un abrazo desesperado, se dieron un beso prolongado. Ella se quitó una medalla de oro que llevaba en su pecho y, colgándosela a él, le dijo: «Para que te cuide». Fernando montó en su corcel y se perdió en la lejanía y el silencio de la noche. La noche estaba estrellada, como son las noches durangueñas en esa época del año. Hacía frío, el ambiente olía a pasto seco, había silencio. En la lejanía se escuchaba el canto de los gallos y las campanas del reloj de la catedral sonaban las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos al cielo, oró en silencio y con voz casi apagada decía: «Tiene que volver, Señor, tú me lo vas a traer», mientras que con paso lento atravesaba por las calles de Analco y Tierra Blanca y se dirigía a su casa. Por otra parte, Fernando no conocía el camino que lo podría conducir al puerto de Mazatlán, para unirse con sus compañeros y después, ya con otro carácter, volvería a buscar a Beatriz. Los conocimientos que tenía del estado de Durango y sus comunicaciones eran mínimos, solamente lo que sus superiores le habían transmitido con motivo de las operaciones de la guerra. Cuando se alejó de su amada y se sintió solo ante aquel espléndido panorama nocturno, contempló las estrellas y lloró a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra, sin patria, sin familia, sin dinero, sin conocimiento del terreno, sin compañeros y con el tremendo estigma de llevar el uniforme de un ejército invasor que se batía en retirada. Sintió que su vida estaba contada en horas y se arrepintió terriblemente de no haberse quedado con Beatriz a vivir en un encierro sin límites.
Hasta ese momento se puso a considerar los riesgos que representaba aquel viaje que comparados con los riesgos que le traía vivir al lado de su amada optó por su regreso. Miró el horizonte y el crepúsculo rosado del amanecer anunciaba el advenimiento de un nuevo día. La fuerza del amor había triunfado, pensó en el gozo que le iba a dar a Beatriz al verlo esa misma mañana. Así torció la rienda a su caballo para emprender el camino de regreso, en el preciso momento en que la avanzada de una guerrillera jurista que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias muy cerca de la capital de la entidad le marcaba, el quien vive, Fernando al conocer de los rigores de la guerra y sabedor de la política del presidente Juárez ni siquiera pensó su decisión. Le prendió las espuelas al caballo, le dio un cuartazo con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. No avanzó mucho, una descarga de fusilería rompió el silencio de aquella madrugada y el cuerpo de Fernando rodó sin vida por el suelo. El caballo se fue con todo y silla, uno de los guerrilleros lo alcanzó y en su veloz carrera con su reata del azar le echó un cuello, enredó cabeza de silla y lo detuvo trayéndolo ante el jefe de la guerrillera. Después de revisarlo de todo a todo y registrar los bolsillos del muerto, tratando de encontrar algún mensaje secreto no encontraron identificación alguna, en un morral de cuero solo había un guaja con agua, unas gordas que en su interior contenían frijoles molidos enchilados, un poco de pinole y unos panecillos de harina de trigo, estaban envueltos en una servilleta bordada con hilaza de colores adornada, con un deshilado y unas puntas de tejido a mano. Aquel soldado no traía nada de importancia, ni siquiera fusil, solo colgaba de su pecho una pequeña medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción y un nombre grabado por el dorso que decía, Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo en que venía montado y se lo llevaron estirando hasta la hacienda. Extendieron el difunto sobre el piso del portal de la casa grande donde vivía don Antonio, el jefe de la guerrillera. El sol salía en las colinas de enfrente, un viento helado soplaba del norte, la noticia de la muerte se extendió como reguero de pólvora, la casa se llenó de mirones, una vieja observadora dijo después de examinarlo miren y tenía una barba partida era muy joven otra agregó era muy alto, allí permaneció el cadáver tirado, no le pusieron velas ni nadie lo lloraba, a la altura del mediodía, se le dio cristiana sepultura. Al cementerio lo llevaron atravesado en su caballo y al sepelio solamente asistieron 2 personas soldados de la guerrillera, uno llevaba un talacho y una pala sobre el hombro, el otro cabestreaba al caballo que servía de ataúd y de queroseno fúnebre. Al llegar al panteón cavaron una fosa y allí arrojaron el cadáver de Fernando. Así terminaba la ilusión de riqueza y poder de un soldado extranjero que cuando salió de Francia pensó en conquistar lauros, honores, grados y riqueza en la guerra con México, porque le habían metido en la cabeza que la conquista de aquel país era cosa fácil. Beatriz no sabe nada de esto, tal vez si lo sabe se muere de angustia o se clava un puñal en el corazón. Ella vivía porque era de Fernando y se conservaba para él, consideraba que el regreso de su amado era cuestión de días o cuando mucho de meses. En su casa volvió a la vida de soledad y rutina ir a misa en la mañana al rosario en la tarde y bordar y tejer para confeccionar los paños sagrados de la iglesia. No dormía gran parte de la noche se la pasaba en vela, orando de rodillas frente al retrato antropomorfo del trazador de destinos humanos. En el convento había aprendido que la fe debe ser siempre constante, que hay que sufrir para merecer, y que un milagro no se realiza nada más porque se pide. Para que se haga hay que atravesar la barrera del infinito y llegar a Dios y se llega a Él solamente cuando se habla con el corazón. Por todo esto, ella esperaba el milagro a largo plazo y aún así, hacia lo imposible por merecerlo siempre tenía de día y de noche una lámpara de aceite encendida a la imagen de su devoción. La castigaba al saber que ya era madre, que en su vientre latía una vida producto de su amor con Fernando, que la hipoteca de la casa que había hecho cuando tuvo que enterrar a su padre estaba por vencerse y no tenía dinero, que si abrían de nuevo el convento no podría regresar, de qué diría el señor cura si se enteraba de su pecado por dónde iba a vivir si le quitaban la casa que si nacía su hijo sin padre a él y a ella la sociedad los iba a condenar que si Fernando no venía ella se moría de pena esas y muchas otras reflexiones hacía Beatriz, todos los días y todas las noches. Al fin el desgaste de energía por el llanto y la preocupación eran más grandes que el insomnio y terminaba por dormirse.
Las campanadas de misa de 5 la despertaban, se santiguaba y empezaba a pensar en Fernando y en su situación para concluir con la espera de un milagro que era lo único que la podía salvar. Así pasó un mes y así pasaron 3 meses sin tener noticias de su amado. La confortaba la idea de que él no le escribía porque estaba próximo su regreso, el milagro estaba por realizarse de un momento a otro, en una noche de luna llegaría el oficial francés por el occidente. Tanto era su fe que la idea del regreso de Fernando se convirtió en obsesión y todos los días de plenilunio, cuando Beatriz iba al rosario de la tarde se escondía tras un confesionario de la catedral para luego que cerraban la puerta subiera por la escalera de caracol al campanario, por lo alto de la torre le permitía dominar mayor distancia y visibilidad en el horizonte para contemplar la inmensidad hacia el occidente por donde tenía que aparecer su amado. Todos los días, todas las tardes y todas las noches Beatriz trepaba a lo alto de la torre izquierda de la catedral a hurgar en el horizonte esperando el retorno de Fernando. Por fin, cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana del mes de abril a las primeras luces del alba cuando el sacristán del templo abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer que con los brazos abiertos sobre el suelo, yacía muerta, estampada en el piso. Al desplomarse de lo alto de la torre de donde contemplaba el horizonte, nunca se supo si fue suicidio por la desesperación y el desengaño porque el milagro no se realizó, porque la plegaria de aquella noche de noviembre se perdió en el infinito cielo estrellado y no llegó a su destino, porque los ruegos y las oraciones de todos los días no fueron escuchados en represalia porque la monja rompió el voto de castidad. No se supo tampoco si fue un accidente producto del agotamiento y el desvelo el que ocasionó el desplome. La realidad, que Beatriz murió por la caída de más de 30 metros de altura, cuando a su hijo le faltaban unos días para nacer y que desde entonces, todas las noches del plenilunio se ve la silueta de una monja vestida de blanco que en el campanario de la torre izquierda de la Catedral de Durango, de rodillas contempla el occidente implorando por el retorno de su amado. Y esa fue la leyenda de la monja de luna de la Catedral de Durango del amor de Beatriz y Fernando. Si te gustó esta leyenda suscríbete y dale like y comenta si te gustó para seguir trayendo contenido de este estilo. Sin nada más que decir les manda saludos su youtuber favorito el Marrufo.